Bienvenidos a esta quinta sesión del curso conmemorativo de los 100 años de la muerte de Marcel Proust. En esta ocasión abordaré el cuarto libro de En busca del tiempo perdido, que es Sodoma y Gomorra, y lo centraré de manera muy especial en el Barón de Charlus y el mundo de la homosexualidad. Pero, como vimos en la sesión pasada, el camino de Guermantes termina con la escena de las zapatillas rojas de la duquesa, pero es que con ese mismo atuendo color rojo tiepolo, la veremos en la fiesta de la princesa de Guermantes, la cúspide del Olimpo, el último peldaño de mi escalera imaginaria, esta misma noche. Bueno, por lo tanto, la narración de esta fiesta tendría que seguir naturalmente en el mismo libro. Sin embargo, se abre un misterioso hueco, un abismo, de hecho, porque el mundo cambiará radicalmente para el narrador y para todos los demás. Y no es solo la revelación de la homosexualidad de Charlus, que le cae al narrador literalmente como una bomba, sino además es el caso Dreyfus, episodio político y social que fracturó la vida de los franceses como un terremoto a finales del siglo XIX. Así, el sismo comienza ya de manera insidiosa desde el camino de Guermantes. Pero antes de hacer estallar estas dos bombas, quisiera regresar a las emblemáticas zapatillas rojas de la duquesa. Si leemos ese episodio de clausura de manera puntual, el duque aparentemente es el villano que obliga a la pobre duquesa, que protesta casi con lágrimas en los ojos por tener que perder el tiempo cambiándose los zapatos. El duque también es el villano que no permite que su esposa pase ni un minuto más con el amigo que le acaba de anunciar su muerte inminente. Pese a su dulzura, a su gentileza, pese a la mortificación de no poder quedarse más con el amigo, frente al dolor de ser obligada por el marido a irse, ella prefiere fingir que no es cierto que Swan se va a morir. Vamos, que venga a comer un día de estos. Finalmente, una comida lo resuelve todo. Sí, fingir. Ese es el pacto tácito que tienen los duques como pareja para el mejor funcionamiento de su salón, podríamos decir, ad majorem ducibus salutatorium. Así, ante el anuncio de la muerte próxima de Swan, la duquesa exclama llena de dolor, o por lo menos así lo parece. ¿Qué está usted diciendo?, exclamó la duquesa, deteniéndose un segundo en su marcha hacia el coche y alzando sus hermosos ojos azules y melancólicos, pero llenos de incertidumbre. Puesta por primera vez en su vida entre dos deberes tan diferentes como subir a su coche para ir a cenar fuera y dar muestras de piedad a un hombre que se va a morir, no veía en el código de las formas sociales nada que le indicase a qué leyes atenerse, y como no sabía a cuál dar preferencia, prefirió fingir que no pasaba nada. Decidió que la mejor manera de resolver el conflicto era negarlo. Bueno, hasta aquí la cita terrible de la duquesa y sus zapatillas. Sí, fingimiento, negación, hipocresía. Esos son siempre los métodos de la duquesa, y hacía mucho que el narrador
nos había advertido de este jueguito, de este pacto conyugal. Bazán, el duque, siempre finge o bien obligar a la duquesa a hacer algo que no quiere hacer, como en este caso, o bien disque protegerla de una fatiga innecesaria. Un ejemplo emblemático es cuando la princesa de Parma le suplica a Bazán que interceda por Madame de Soubray ante la duquesa para que la invite a su salón. Bien sabemos que el salón de la duquesa es el más codiciado por exclusivo. Bueno, claro, dijimos que el más exclusivo a ultranza era el de Madame Leroy, pero como nadie lo sabe, como no invita a nadie, ni a nosotros tampoco, pues ya no volveremos a mencionarla. Así que es el salón de la duquesa de Guermantes el más codiciado por exclusivo, porque la duquesa casi no invita a nadie, especialmente a las mujeres, porque pues con muy pocas excepciones, las mujeres la aburren. Por lo cual la princesa de Parma se siente de las elegidas, verdaderamente privilegiada. Pues bien, el duque finge que intercederá, como se lo pide la princesa, pero tendría que pensar la princesa que su esposa es tan amable, ay, pero tan amable, que se fatiga hasta extenuarse, al punto de que se enferma de tanta amabilidad. Hasta fiebre le dio. Y él naturalmente quiere protegerla. Entonces, pues pensándolo bien y por el bien de su esposa, mejor no le dirá nada. La princesa entenderá. Otro ejemplo de crueldad de la duquesa disfrazada de amabilidad y de ingenio es todo el tiempo que emplea en describir con lujo de detalle todos los muebles estilo imperio, todas y cada una de las abejas y de las Ns del escudo napoleónico que se exhibe en la sala, en fin, todas las delicias del salón de Madame de Yenna, ¿sí? Aquella que, según la duquesa, tiene nombre de puente, y sobre todo gracias a las maravillosas virtudes de su hijo, el duque de Guastalla, a sabiendas que esta aristocracia napoleónica, los Yenna, entre tantos otros, son usurpadores de títulos nobiliarios, como en este caso el duque de Guastalla, hijo de título que pertenece al hijo de la princesa de Parma, pero que también ostenta el hijo de los Yenna. La duquesa sabe muy bien que esto hiere profundamente a la princesa de Parma, pero se regodea en describir todos los tesoros napoleónicos de la familia. Ah, pero eso sí, con una suprema amabilidad para la princesa de Parma. Esa es la duquesa de Guermantes, bella, elegante, seductora, ingeniosa y cruel. Pero detrás de su exquisita amabilidad, detrás de su seductora belleza, se oculta siempre la crueldad. Detrás de esa sensible duquesa pervive aquella niña que montaba a caballo, les partía los riñones a los gatos y les arrancaba los ojos a los conejos. Por eso, el adjetivo que más le conviene a la duquesa de Guermantes es y será siempre. De hecho, parece esta duquesa de Guermantes a la divina Eulalia de Rubén Darío, completa, hasta con la analogía que ha hecho Proust de la duquesa desde el principio. Tiene un rostro como de pájaro, con algo de águila en la mirada. De hecho, la duquesa, como todos los de Guermantes, tienen algo de pájaro en el rostro y en la mirada.
Y entonces la duquesa nos recuerda mucho estos versos de Rubén Darío. Ay de quien sus mieles y frases recoja, ay de quien del canto de su amor se fíe, con sus ojos lindos y su boca roja, la divina Eulalia ríe, ríe, ríe. Tiene azules ojos, es maligna y bella, cuando mira, viva, vierte viva, luz extraña, se asoma a sus húmedas pupilas de estrella el alma del rubio cristal de champaña. Amoroso pájaro que trinos exhala bajo el ala, a veces ocultando el pico, que desdenes rudos lanza bajo el ala leve del leve abanico. Pero dejemos por ahora a la duquesa. Ya la veremos nuevamente en otra escena espectacular esta misma noche. El descenso por la magnífica escalinata del Palacio del Príncipe de Guernsey. Bueno, pues con estos traslapes inevitables y a estas alturas abordaremos hoy el cuarto libro de En busca del tiempo perdido, Sodoma y Gomorra. Una vez más, el libro está dividido en dos partes. La segunda, a su vez, tiene 4 capítulos temáticamente bien definidos. El primer capítulo trata de la tan anunciada fiesta en el Palacio de los Príncipes de Guernsey. En el segundo, regresamos a Baalbek, solamente que en Baalbek 2 ya no hay paseos por la playa, pero sí salones mundanos, el de Madame Verdurin. Se profundiza además el amor y los celos inseparables del amor por Albertine. En el tercer capítulo, Charlus, desde hace tiempo muy enamorado de un violinista, Morel, recorre el mismo camino de trenzado inextricable de amor y celos que todas las demás parejas en este gran paraje afectivo que es En busca del tiempo perdido. Curiosamente, mientras más se obsesiona Charlus por Morel, más se aburre el narrador en su relación con Albertine. El cuarto capítulo, Marcel, a punto de terminar con Albertine porque ya el aburrimiento es intolerable, descubre que su amada fue prácticamente criada por Mademoiselle Vinteuil y su amiga. La revelación le es insoportable, incluso más allá de todos los límites de la verosimilitud. Se abre para él la terra incógnita de la sexualidad de la mujer, incluyendo la homosexualidad femenina. Sin embargo, la reacción inmediata no es, como lo esperábamos, que termine con Albertine, no. Decide que se va a casar con ella y se lo anuncia a su madre. Y mientras eso ocurre, se la lleva literalmente secuestrada a su casa en París. Una vez más, se trata de un libro de casi 600 páginas, todas encorsetadas en hora y media. Bueno, qué remedio. De hecho, ese tendría que ser el título oficial de este curso. No el legado de Marcel Proust a 100 años de su muerte, sino Proust encorsetado. Ese es el título. Bueno, pues ciñamos pues lo inceñible. Comencemos con las bombas que estallan en este libro, aunque ya se estaban gestando en los libros anteriores. Vayamos entonces a la primera bomba que estalla En busca del tiempo perdido, el caso Dreyfus.
Como en todos los momentos en los que la ficción entronca con la serie histórica, el caso Dreyfus y la Primera Guerra Mundial, el relato nunca nos acerca directamente a la escena de la acción. Proust siempre los refracta para mirarlos desde la perspectiva de los personajes de la novela, quienes los reciben de muy diversos modos y reaccionan de distintas maneras. Un universo de miradas y opiniones que desde luego tiene consecuencias en los actos de los personajes y en la evolución del relato. Por ello, los eventos históricos se narran siempre no en escena directa, sino refractados en la mente de los personajes, sometidos a fracturas, a versiones encontradas, chismes, en fin. Por principio de cuentas, el caso de Dreyfus, que entronca con el relato desde el tercer libro, El Camino de Guermantes, tiene un impacto cuyas ondas crecientes se van dejando sentir poco a poco a lo largo de la narración, quizá como reflejo de la evolución paralela en la historia de Francia. En la última década del siglo XIX, en 1894, un capitán del ejército francés, Alfred Dreyfus, es acusado de espionaje, de haber entregado a los alemanes documentos clasificados, con el agravante, además, de que es judío. Es enjuiciado y condenado a cadena perpetua en el penal de la Isla del Diablo, en la Guayana francesa, la infame Isla del Diablo. El caso no habría pasado a mayores consecuencias de no haber sido por las protestas de su hermano y las investigaciones del coronel Picard, jefe del servicio de contraespionaje, quien descubrió que el verdadero espía era el mayor Ferdinand Balsan Esterhazy. La negativa del Estado Mayor a revisar el caso y la remoción de Picard, quien fue destinado a otro puesto en el norte de África, indignó a todos los que creían en la inocencia de Dreyfus. Un grupo que fue creciendo además conforme pasaba el tiempo. El hermano Mathieu Dreyfus se entrevista entonces con el presidente del Senado, Auguste Scherer-Kestner, quien, después de investigar el caso, declara que Dreyfus es inocente y convence a Clemenceau, exdiputado con gran poder político, de que actúe en el caso. El hermano denuncia a Esterhazy infructuosamente porque el ejército se rehusó a admitir su error. Entonces estalla la verdadera bomba. La publicación del manifiesto J'accuse, yo acuso, escrito por el afamado Émile Zola. La fractura en la sociedad francesa se ahonda. Zola es enjuiciado y declarado culpable de difamar al ejército. El escritor tiene que huir a Inglaterra no solo para no ir a prisión, sino para evitar ser linchado. El cisma se profundiza cada vez más en todas las capas de la sociedad francesa. Además, el caso Dreyfus imantó muchas otras creencias, filias y fobias que se polarizaron entre ser dreyfusardo o ser antidreyfusardo. Del lado de los dreyfusardos se alinearon los pacifistas, internacionalistas, antimilitaristas, progresistas, lo que hoy llamaríamos los de izquierda, los socialistas y los anticlericalistas.
Del lado de los antidreyfusardos estaban sobre todo los que protegían el honor del ejército, la mayoría de los aristócratas, los nacionalistas, los antisemitas, los católicos a ultranza, en suma, los conservadores. La fractura fue tan profunda que duró aún después de que se demostró fehacientemente que Esterházy era el verdadero traidor, aún después de varios juicios y de que finalmente en 1906 se reconoció públicamente la inocencia de Dreyfus, a pesar de que fue públicamente rehabilitado. La profundidad del cisma no cesó. Ni Dreyfus recuperó su vida. Para Alfred Dreyfus todo había acabado en el deshonor y en los trabajos forzados inhumanos a los que fue sometido en la isla del diablo, que quebrantaron su salud para siempre. La profunda división de la sociedad francesa no solo reveló intolerables fobias y filias, sino que afectó profundamente sus cimientos y su composición. Debo decir que para Marcel Proust, la vida en los salones no es un mero pasatiempo de diletante, como lo quisiera hacer ver Pérez Galdós. No es un mundo pequeñito y egoísta. Estamos frente a una gran metáfora productora de profundos significados, frente a un microuniverso que es al mismo tiempo un laboratorio en el que Proust puede observar con una especie mixta de telescopio y microscopio las profundas transformaciones que sufre la sociedad de su tiempo. A partir del caso Dreyfus, aquellos salones que parecían inamovibles como verdaderas castas, comienzan a desplazar sus pequeñitos cristales como en un caleidoscopio para reconfigurarse, aunque las mentalidades sigan siendo tan cerradas y anquilosadas como antes. Como antes serán y seguirán siendo sociedades exclusivas y excluyentes, sin que nadie se dé cuenta del cambio. Habrá sorpresas insospechadas, movimientos casi como los de la bolsa de valores. El salón de Madame Swann subirá como la espuma y todos aquellos aristócratas que jamás habrían aceptado una invitación a un salón tan desclasado, con una ex cocotte presidiendo. ¡Qué barbaridad! Y encima de todo con un marido judío. Todos esos aristócratas ahora llegan a su salón en tropel, todos los antidreyfusardos aristocráticos que antes la habían desdeñado, entre los cuales destaca la madre de Saint-Loup, Madame de Marsant. Y todos llegan con el deseo de conocer al gran Bergotte, que es casi, como lo hemos mencionado anteriormente, una suerte de escritor en residencia en el salón de Madame Swann. Ah, pero nunca la codiciada duquesa de Guermantes, quien ha jurado, aunque su mejor amigo Swann se lo ha suplicado, la duquesa ha jurado que jamás acudirá, ni invitará, ni querrá conocer, ni a la hija, ni mucho menos a la esposa de Swann. Ya. Charles Swann, el acaudalado judío que pertenecía al círculo supremo de los Guermantes, miembros del Jockey Club, amigo del príncipe de Gales, el mejor amigo de la duquesa de Guermantes, ahora no vale nada, porque además es judío, además de judío, es dreyfusardo. La ironía más dolorosa
es que Madame Swann elija el partido de los antidreyfusardos, traicionando así a su propio marido. En cuanto a Madame Verdurán, su salón también cambia, solo que a la inversa. Como es Dreyfusard, su valor en la bolsa de valores mundanos baja, en cierto sentido, aunque en otros sube porque ahora tiene en su salón a los grandes protagonistas políticos del caso, los Dreyfusardos, Picard y Clemenceau. Ya tendremos oportunidad de ver más de cerca este emblemático salón o templo, como lo prefiere calificar la propia Madame Verdurán. A partir de este momento, todo será cuestión de si se es o no se es, si se es Dreyfusard o antidreyfusard, si se es homosexual o no se es, quién sí y quién no. Esto nos lleva a la segunda bomba que estalla en este libro, Sodoma y Gomorra. Entre astucias y argucias, el narrador nos llevará por este nuevo territorio. Pero aquí yo quisiera abrir un paréntesis de capital importancia. El voyerismo, específicamente el voyerismo del narrador, aunque según él no, pero no hay mejor voyeur que el narrador. En 3 ocasiones, las circunstancias lo ponen en esa posición perfectamente involuntaria, él no quería. La primera vez, allá en Montauban, al final de los paseos por el camino de Swann. Sorprende el cuidado que pone el narrador en construir el escenario desde muy temprano, y que es un escenario claramente voyerista. Muy al principio de los paseos, ¿sí? He dicho que en Combray no pasa nada, pero finalmente sí va pasando el tiempo. Pero muy al principio de los paseos, cuando Marcel era muy pequeño, al llegar a Montauban, los padres siempre hacían una visita a Vinteuil, el músico. Hay una larguísima y detallada y precisa descripción de la ubicación de la casa, construida sobre la ladera de una colina, con lo cual la ventana del salón en el segundo piso se ve desde la cima de la colina. Ahí el niño es testigo involuntario de cómo Vinteuil quita una partitura del piano y luego la vuelve a poner. Más tarde, ya que están los padres de Marcel en el salón, le piden al músico que les toque algo. Vinteuil hace una muestra de disgusto y dice que jura que no sabe quién puso ahí esa partitura. Muchas páginas después, al final de los paseos por el camino de Swann, un día que ya grandecito, suponemos en plena pubertad, puesto que está solo sin sus padres, un día que Marcel anda paseando por el mismo camino de siempre, al llegar a Montauban, sube por la colina, se siente cansado, se recuesta bajo un arbusto y para cuando despierta, pues ya es de noche, la ventana está abierta y el salón iluminado, el escenario perfecto para el teatro o para el voyerismo. Ya hace años que Vinteuil murió, pero en ese mismo salón está su hija con una amiga que recorrerá como fantasma toda la obra sin que sepamos nunca cómo se llama. Están
las dos muchachas en el salón, con la luz encendida, perfectamente enmarcadas por la ventana, claramente en escarceos amorosos y curiosamente descritos en términos de un cortejo de pájaros. El narrador se siente indeciso. Uy, su ángulo de visión es el escenario perfecto para el voyeur. Si se mueve, hará ruido y lo descubrirán. Creerán que está ahí para espiarlas. Así que pues decide no moverse para que no vayan a creer que las está espiando. Así que se queda para espiarlas. Lo que ve, además, no es simplemente una escena de seducción homosexual de corte ornitológico, sino además una vergonzosa escena de profanación ritual en la que las dos escupen sobre el retrato del padre muerto. La segunda coartada, pues no hay otra manera de llamarla, es en este cuarto libro, la tarde que precede la fiesta en el palacio de la princesa de Guermantes. Nuevamente, todo está preparando desde antes, ya desde la cena en la casa de la duquesa, en el libro pasado, se habló largamente de una orquídea rarísima que tiene la duquesa y que corre el riesgo de morir virgen si no llega el insecto que necesita para polinizarla. Ahora, esta tarde, el narrador está sentado en la escalera de su casa, ostensiblemente esperando a que llegue la duquesa para preguntarle si de veras lo invitaron a la fiesta de la princesa de Guermantes hoy en la noche. Mientras espera, observa la flor que está en la ventana de la duquesa, esperando a que llegue el insecto providencial. Esta, la llamaría yo, es una coartada botánica, primer componente de la metáfora que se va a dar a continuación. La segunda es la disposición arquitectónica del local del sastre, el sastre Jupien, a quien ya conocemos desde hace tiempo, cuando en una ocasión la abuela tuvo necesidad de que le reparara una falda. Entonces declaró la abuela la gran calidad de espíritu del sastre en comparación con la patanería del duque. Pues bien, resulta que el local contiguo, que era de un ebanista, está vacío ahora, providencialmente vacío, con todo el detalle descriptivo de las reparaciones que le están haciendo allí, incluyendo una pequeña escalera de mano que pues está allí. Ya en un momento dado vimos lo que son estos hoteles aristocráticos, sobre todo los del siglo XVII y XVIII, en los que el señor noble, el gran señor, renta apartamentos y locales dentro de su palacio, de su residencia. En plena contemplación, meditación botánica, el narrador observa que Jupien se está preparando para cerrar su local cuando de manera perfectamente providencial, al mismo tiempo que llega el varón a visitar a su tía Madame de Villeparisis, que vive en el mismo hotel de Guermantes como la familia del narrador. Madame de Villeparisis está enferma y por eso Charlus ha venido a visitarla a esta hora. Al verse Charlus y Jupien, se cumple de manera casi inevitable, después de tantos preparativos, un ritual de seducción que la llamaría yo botánico homosexual,
porque igualmente providencial y al mismo tiempo entra en el gran patio el tan esperado abejorro que habrá de polinizar a la flor de la duquesa. Curiosamente, esta escena de seducción homosexual tiene los mismos componentes que los de los escarceos amorosos entre Mademoiselle Vinteuil y su amiga. Es interesante cómo en la imaginación proustiana hay siempre una asociación entre muchachas, flores y pájaros. Somos así testigos de una escena, digamos, a la sombra de los muchachos en flor, porque bien se cuida el narrador de quedarse escondido en la sombra para ver y más tarde para oír. Jupien se lleva a Charlize a su tienda y dadas las condiciones ya descritas de los dos locales contiguos, tanto el de Jupien como el del ebanista que está vacío, la escenografía está lista para que el narrador oiga a través de un delgado cancel todo lo que ocurre en el local de Jupien. Podríamos decir que estamos ahora frente a una escena que yo querría llamar oyerismo, no voyerismo, sino oyerismo, porque nomás se oye. Ni siquiera, y dice el narrador, ni siquiera tuve que lamentar no haber llegado hasta después de algunos minutos a mi tienda. Ahora resulta que el local del ebanista vacío es la tienda del narrador. ¿Eh? Bien. Entonces, ni siquiera tuve que lamentar no haber llegado hasta después de algunos minutos a mi tienda, porque a juzgar por lo que oí en los primeros momentos en la de Jupien, que no fue más que algunos sonidos inarticulados, supongo que fueron pronunciadas pocas palabras. Verdad es que esos sonidos eran tan violentos que si no hubiesen sido repetidos siempre una octava más alto por un quejido paralelo, hubiera podido yo creer que una persona degollaba a otra cerca de mí y que luego el asesino y su víctima resucitada tomaban un baño para borrar las huellas del crimen. Deduje más tarde de ello que hay una cosa tan ruidosa como el dolor, el placer. Por fin, al cabo aproximadamente de media hora, durante la cual me había encaramado a paso de lobo a mi escalera de mano para ver por la ventanita que no abrí, se entabló una conversación. Jupien rechazaba enérgicamente el dinero que el señor, que el monsieur de Charlize le quería dar. Bien, fin de cita. La tercera coartada, igual de inverosímil que las otras dos, aunque con el mismo esfuerzo de hacerla verosímil, casi inevitable, está en la segunda parte del tiempo recobrado durante la guerra. Una noche, caminando por las calles oscuras de París, el narrador pues, tiene mucha sed y descubre a lo lejos un hotel iluminado, el único en las inmediaciones. Entra y pide algo de beber. Y como también está muy cansado, alquila una habitación para descansar, sin saber que por casualidad, por pura casualidad, ha entrado en un burdel de hombres. La habitación que le dan al narrador resulta, por pura casualidad, ser contigua a una en la que Charlize está siendo flagelada.
como la habitación está providencialmente, aunque de manera muy, muy extraña, provista de un ojo de buey, ya saben, estas ventanitas circulares como las que hay en los barcos, hay un ojo de buey ahí en la habitación contigua. Pues también puede ver. Algo que llama la atención en los tres casos es el excesivo cuidado con el que el narrador prepara descriptivamente las escenas con el único y clarísimo propósito de exculparse. Él no asume ni acepta ningún rol activo en estos casos de clarísimo voyerismo. Y habría que pensar que en todo acto de voyerismo se dan por lo menos dos actores, el mirón y el mirado. Pero aquí el narrador, en tanto que mirón, niega su participación activa. Todo lo achaca siempre a la providencia, a las circunstancias, que siempre lo exculpan y lo justifican. Ha llegado entonces el momento de abordar al personaje más complejo, más elusivo, más, digamos, tornasolado de todo en busca del tiempo perdido, el barón de Charlies. Charlies está presente en todos los 7 libros, desde el principio mismo, en su avatar de amante de Madame Swann, ¿sí? Si se acuerdan, en los paseos por el camino de Swann, el niño vio a Gilbert con una regaderita en el jardín y a lo lejos en la casa a la mamá con el amante. Toda la comunidad de Combray cree que Charlies es el amante de Madame Swann, antes Odette de Crécy. Después su primera aparición, ya como tal, es de incógnito, frente al casino de Balbec, en A la sombra de las muchachas en flor. Quisiera detenerme en esta primera aparición porque contiene todos los elementos esenciales de lo que es este personaje. Curiosamente, para el lector avesado, su homosexualidad es patente ya desde la pura mirada. Y es en el valor de la mirada que quiero centrar mi análisis. Citaré varios fragmentos de este primer encuentro. Lo interesante es que desde el punto de vista textual, este primer encuentro sigue después del gran retrato que le ha hecho Saint-Loup sobre su tío. De pronto vemos a un desconocido y aquí habrá que tomar la palabra literalmente, desconocido por inconocible. Al día siguiente de esta conversación que tuve con Robert, mientras que él estaba esperando inútilmente a su tío, pasaba yo frente al casino hacia el hotel cuando tuve la sensación de que alguien, que no estaba muy lejos de mí, me miraba. Volví la cabeza y vi a un hombre de unos 40 años, muy alto y grueso, de bigotes muy negros. Aquel señor se daba golpecitos en el pantalón nerviosamente con un junquillo y clavaba en mí unos ojos dilatados por la tensión. Por esos ojos cruzaban de vez en cuando miradas de extrema actividad, propias solo de los hombres que se ven delante de una persona desconocida, la cual, por cualquier motivo, les inspira ideas que no se le ocurrirían a otro. Por ejemplo, locos o espías.
me lanzó una postrera ojeada. En francés, la frase es muy extraña porque es suprême œillade, literalmente una ojeada suprema, atrevida, prudente, rápida y profunda, todo a la vez, como la última estocada antes de emprender la fuga. Y después de mirar a su alrededor, adoptó una actitud de hombre distraído y altanero. Y volviéndose bruscamente, se puso a leer un cartel de teatro, absorbiéndose en esta tarea, mientras que tarareaba una canción y se arreglaba la rosa del ojal. Sacó del bolsillo un cuadernito e hizo como que tomaba nota de la función anunciada. Miró el reloj 2 o 3 veces. Hizo un gesto de disgusto, de esos que quieren dar a entender que ya se ha cansado uno de esperar a alguien. Y luego, echándose hacia atrás el sombrero, con lo cual dejó al descubierto un peinado de cepillo al rape, pero con alitas onduladas a los lados. Exhaló el resoplido que exhalan no las personas que tienen mucho calor, sino las que quieren aparentar que tienen mucho calor. Se me ocurrió que acaso fuera un ladrón. La palabra es scrub y yo creo que es mejor un estafador del hotel que, habiéndose fijado en la abuela y en mí, preparaba algún golpe contra nosotros. Erguía el cuerpo en son de bravata, fruncía los labios, se retorcía el bigote e infundía en su mirada una nota de indiferencia, de dureza casi insultante. Tanto que aquella expresión tan singular me hizo pensar si sería un ladrón o un loco. Sin embargo, su manera de vestir era extremadamente pulcra y mucho más seria y sencilla que la de todos los bañistas que se veían por Balbec, de modo que casi me justificaba a mí, mi americana oscura, tan frecuentemente humillada por la resplandeciente blancura de los frívolos trajes de playa. Pero en esto vino mi abuela a mi encuentro. Fin de cita. Como podrá notarse, el duelo se escenifica, por un lado, en el discurso gestual del desconocido, por otro, en el curioso ejercicio de especulación interpretativa por parte del narrador, y ambos convergen en la mirada. Habría que insistir en que ambos discursos, tanto el gestual del desconocido como el hermenéutico del narrador, están marcados por el exceso. El mirón mirado es físicamente excesivo, tanto su talla como el color de sus bigotes están marcados por ese adverbio muy, que subyace como bajo continuo a todas las figuras hiperbólicas y antitéticas. Los ojos del desconocido están dilatados por la tensión. Son el crucero de miradas de extrema actividad. De esos ojos centrífugos sale un último disparo antes de la fuga, un guiño supremo, que a su vez dispara los adjetivos más disparatados, por dirigirse como los ojos de Charlius en todos los sentidos, incluso los opuestos: atrevido, prudente, rápido y profundo. Habría que resaltar, antes que nada,
el efecto caricaturesco de semejante retrato. Efecto centrado en esa frase de sublime ridiculez, un guiño supremo que sugiere otra combinatoria, una más cercana al lugar común. Uno hace un esfuerzo supremo, pero un guiño supremo, algo tan efímero y disimulado como una ojeada, de hecho, una señal para enganchar al otro, se convierte en el vehículo exterior de una emoción desaforada, suprema, calificativo excesivo, al cual, como si no fuera lo suficientemente hiperbólico, se suma todo el símil que deviene relato metafórico potencial. Esa mirada es como un último disparo antes de la huida, un esfuerzo supremo antes de la retirada. Inmediatamente después de semejante frase, el discurso gestual del extraño se va al otro extremo, congelándose en una indiferencia altiva, aunque con el mismo centro de imantación corporal, la mirada. Si en la primera parte de la descripción el exceso está significado bajo el signo de una suma, en la segunda lo está bajo el signo de una resta. Charlius adopta ahora una actitud distraída y altanera. La mirada se vuelve indiferente, dura, insultante, una resta sistemática a la suma de la extrema actividad anterior. No obstante, como suma o como resta, el duelo de miradas no cesa, como tampoco la simulación que quisiera disimularse a sí misma. Y quiero decir que esto vale de manera reversible para los dos, el mirón y el mirado, una simulación que quisiera disimularse a sí mismo. Es clara entonces la conjunción entre discurso verbal y discurso gestual como signos reveladores de una pasión inconfesable. En cuanto al narrador, su afán hermenéutico también conjuga estas dos formas de discurso para tratar de explicarse, de hacer inteligibles los gestos del otro, de tal suerte que si el narrador registra la mirada evasiva como un guiño, incongruentemente la califica de supremo, como si quisiera significar la intensidad de un deseo adivinado. De igual manera, el símil del disparo anterior a la retirada es un equivalente metafórico de ese mismo deseo y del miedo de ser rechazados. Pero hay algo más, un exceso hermenéutico que nos dice tanto o más sobre el narrador que sobre el desconocido en el proceso de desciframiento, porque si el discurso gestual de otro no lo es menos el especulativo por parte del narrador. Para ello, el narrador tiene que haber mirado al otro casi con tanto lo ha mirado. Por una parte, las ficciones que inventa el narrador lo ubican del lado del prejuicio como consenso social y punto de partida para la explicación de la acción. Es un loco, un espía, un estafador, etc. Irónicamente, en los gestos de Charlius lee la simulación
que se refleja en la estructura escindida de la propia voz narradora. El narrador se afirma experto en situaciones sociales, sabe lo que en realidad uno hace cuando ya se cansó de esperar, etcétera. En pocas palabras, prejuzga desde la doxa, es decir, desde los saberes oficiales y las opiniones de su comunidad social y cultural. Él sabe. ¿Mm? De este modo, el observador se quiere deslindar del observado con la presunta autoridad que le confiere el saber distinguir la realidad de la simulación. Es evidente que el narrador no entiende nada, aunque para nosotros lectores es evidente que el extraño se está queriendo levantar a Marcel. El segundo exceso del narrador se observa paradójicamente en lo que podríamos llamar una insuficiencia interpretativa. En este momento del relato, no sabe ni entiende quién es Charlus, ni sabe de su homosexualidad. Cuando al principio de Sodoma y Gomorra narre el descubrimiento, hará patente el vínculo inextricable entre comprensión y visión en ese orden, porque para no se comprende porque se ve, por el contrario, la comprensión precede a la percepción. Y dice, hasta entonces, porque nada había comprendido, nada había visto. Ahora se había materializado lo abstracto, el ser comprendido por fin había perdido al punto su poder de permanecer invisible, y la transmutación de Monsieur de Charlus en una persona nueva era tan completa que no solo los contrastes de su cara o de su voz, sino los mismos altibajos de sus reacciones conmigo, todo lo que hasta entonces había parecido incoherente a mi espíritu, se hacía inteligible. Porque hasta entonces, porque nada había comprendido, nada había visto. Lo que se ajusta entonces es la comprensión, propiciando así una nueva y más satisfactoria explicación que le permite al narrador reinterpretar la significación de lo hasta entonces vivido o narrado. De ahí que el conocimiento de este ser invertido, que es Charlus, pase necesariamente por su inversión hermenéutica, ¿sí? El reconocimiento a partir de la reinterpretación. No obstante, en aquel primer encuentro, el comportamiento excéntrico de Charlus es un oscuro imán para el narrador que lo impele a otro ensayo de voyerismo. Así, de observado pasa a ser observador, animado por entender al otro. Para ello, entra en el terreno de la especulación con el objeto de explicarse este comportamiento insólito e interpretarlo correctamente. El problema es que este proceso hermenéutico arranca, como lo hemos venido diciendo, de presuposiciones, de prejuicios en el sentido gadameriano que están en el centro de la doxa. Desde ahí proliferan las etiquetas interpretativas.
Charlus es identificado sucesivamente como loco, espía, prófugo, estafador, actor y ladrón, y para cerrar el círculo con un sinónimo de la primera etiqueta, la locura, de loco a enajenado. El exceso en la proliferación y la sinonimia, la serie loco, demente, enajenado, más tarde se caracteriza a Charlus como desequilibrado, y la serie estafador, ladrón, espía, etcétera, tiene un efecto fulminante en el varón, una pulverización de su identidad. Interpretado desde el centro del prejuicio, de la doxa, el homosexual no tiene cabida. Desubicado, huidizo, solo puede espejear entre las etiquetas que querrían identificarlo. No obstante, cuando inmediatamente después Madame de Villeparisis le presenta al Mirón, quien resulta ser su sobrino, el discurso gestual de Charlus se enunciará desde el polo opuesto. La mirada que se clavaba antes en el muchacho desconocido y por ende apetecible, ni siquiera dignará posarse en ese mismo muchacho, ahora conocido y relacionado socialmente con los miembros de su familia. Entonces, el narrador lo caracterizará exactamente en términos opuestos al fugitivo o al estafador. La mirada reprimida tomará el cuerpo metafórico de un policía. En la transición, sin embargo, acude a los términos descalificadores de la mirada devota, dulzón, tonta, beata, hipócrita, que embota el filo de esa mirada para neutralizarla, literalmente para despistarnos. De este modo, el narrador desactiva en este momento el proceso interpretativo que tendría que haber desembocado en la lectura de esta escena como una de seducción homosexual. Pero hay más en la mirada de Charlus, una represión tan excesiva que siempre está a punto de estallar, y eso lo hace sumamente peligroso. Visto inicialmente como ladrón, estafador, espía y fugitivo, todas estas caracterizaciones comparten la significación de la doble vida, de un secreto que la mirada quiere ocultar sin lograrlo. Habitan todos estos términos desde la aceptación social. Allí se encuentran con los otros, con el loco, el enajenado, el demente. Así, por siempre expulsados del centro, excéntricos. Y eso es lo que Charlus es en todos sus avatares, un excéntrico. Así, el homosexual viviendo en el centro de la sociedad, por mucho tiempo, un enorme poder social, de cualquier manera acaba siendo expulsada de ella por el rechazo. Es por eso que tiene que ocultar su identidad tras infinidad de máscaras. Cuando más tarde, en A la sombra de las muchachas en flor, el narrador y su abuela visitan a Madame de Villeparisis en su habitación, el foco de la descripción del varón, nuevamente, la necesidad de interpretar pasa a primerísimo plano, tanto en el que mira como en el mirado. Sí.
En cuanto a mi persona, Charlize se limitaba de vez en cuando a desviar hacia ella la investigadora mirada de sus penetrantes ojos y a posarla en mi rostro con la misma seriedad y preocupación que si estuviera leyendo un manuscrito difícil de descifrar. Pero de nada servía que Monsieur de Charlize cerrara herméticamente la expresión de aquel su rostro, que se parecía un poco a una cara de actor por la leve capa de polvos que lo cubría, porque los ojos eran a modo de rendija o aspillera que no podía tapar. Y por ahí salían hacia uno u otro lado, según la posición que se ocupara, reflejos de algún artefacto bélico interior, de una máquina alarmante, hasta para aquel que la llevaba dentro de sí, sin dominarla, en estado de equilibrio inestable y siempre a punto de estallar. Y la expresión circunspecta y constantemente inquieta de esos ojos, de la que resultaba un gran cansancio manifestado en las ojeras, traía a la mente ideas de incógnito, de un hombre poderoso que está en peligro y que se disfraza, o por lo menos de un individuo peligroso y trágico. Bien, si allá, frente al casino, las miradas de Charlize exhibían por momentos un movimiento centrífugo febril, como si de sus ojos, como si sus ojos horadaran el objeto del deseo en todas las direcciones, para finalmente dar una última estocada antes de emprender la fuga. Cuando Charlize se siente acorralado en su entorno social, se refugia en una fachada impasible. No obstante, hay algo profundamente perturbador en esta fachada aparentemente inexpugnable. Por principio de cuentas, esta descripción está organizada magistralmente en torno al campo semántico de una fortificación medieval en el seno de una representación teatral. El rostro de Charlize, maquillado como el de un actor, se convierte en el muro de un castillo medieval perfectamente cerrado e inexpugnable, si no fuera por los ojos, metaforizados como las troneras o las aspilleras de ese rostro castillo, las únicas aberturas que no ha podido sellar. Por estas rendijas se fuga la tensión de un alma siempre a punto de estallar. La interioridad de Charlize se representa entonces como un dispositivo a punto de explotar, que refleja la presencia de un ser peligroso y trágico. Como con tanta frecuencia en Proust, hay una palabra que se convierte en lo que Gerard Renet ha llamado un centro de irradiación estética. Una palabra que intensifica y profundiza la significación del texto, y esa palabra es meurtrière, cuyo significado es tanto tronera, la tronera de un castillo medieval, como mortífero o mortífera. Esta palabra es un verdadero hallazgo semántico que conecta todos los planos de significación. En términos de la metáfora sostenida del rostro impasible como castillo medieval, meurtrière como sustantivo activa la significación de tronera
o aspillera, si como la define la DRAE, una tronera es una abertura en el parapeto de una muralla para disparar con seguridad y acierto los cañones. Los ojos de Charlus, parapetados tras su fachada impasible, están siempre listos para disparar. De ahí que su mirada provoque una sensación de peligro. Es esta dimensión de peligro en Charlus lo que activa magistralmente la otra significación de meurtrier, esta vez como adjetivo. Es una mirada mortífera, asesina. Al multiplicarse de este modo la identidad del homosexual, se atomiza y refracta en roles sociales diversos, marcados todos por el ocultamiento y la simulación. Las meditaciones del narrador al principio de Sodoma y Gomorra, cuando gracias al acto de voyerismo que hemos visto, descubre la homosexualidad del varón, esas meditaciones dibujarán el perfil del homosexual sobre los signos de la ambivalencia y la duplicidad. Dados los límites temporales de esta sesión dedicada a Sodoma y Gomorra, no me es posible discutir a fondo la muy larga meditación sobre los rasgos físicos, sociales y espirituales de la homosexualidad. Proust ocupa más de 20 páginas en este ensayo, haciendo una tipología entre botánica y sexual de esta forma de sexualidad humana. Curiosamente, el centro de la reflexión filosófico-botánico homosexual son las flores, y específicamente sobre el hermafroditismo de la mayoría de las flores. Baste decir que aunque esta teoría del hermafroditismo psíquico y espiritual no tiene más cabida en nuestra época, el problema de la dualidad es el punto de partida para reflexiones penetrantes sobre la ambigüedad, pero sobre todo sobre el descentramiento de la identidad, y no solo la homosexual. Porque si Proust fuera un mero portavoz de los saberes de su época, no tendría para nosotros otro interés que el del anticuario. Charlus, sin embargo, es mucho más que un tipo que se ajusta a las opiniones y posturas científicas, morales o ideológicas de una época. Gracias al complejo tratamiento narrativo y psicológico que se le da al varón de Charlus, la homosexualidad se plantea como otra avenida de exploración casi metafórica, tanto de la búsqueda de la identidad como de sus múltiples formas de descentramiento. Acorde con los conocimientos científicos de la época, Proust define al homosexual como la convivencia de dos sexos en un solo cuerpo, mas no como un hermafroditismo físico, sino psíquico. La homosexualidad es vista como una prisión, una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Y cito, la doncella Galatea que se despierta apenas en el inconsciente de ese cuerpo de hombre donde está encerrada. Fin de cita. Y es precisamente en el discurso gestual, entre otros, que se manifiesta la mujer inconsciente y visible, que revela involuntariamente el secreto del hombre homosexual.
Más aún, es innegable el papel capital que juega este hermafroditismo psíquico en las meditaciones, en estas meditaciones. Hermafroditismo que se revela como algo más general y que según Proust está en el centro de la creación artística. Y dice Proust, mis reflexiones habían seguido una pendiente que describiré más tarde y ya había sacado yo de la aparente astucia de las flores una consecuencia sobre toda una parte inconsciente de la obra literaria. Esas reflexiones son perturbadoras, en fin. Antes de pasar a otro tema, hagamos un último retrato, apenas un esbozo del varón de Charlus. Varón por elección, ¿eh? Diríamos por esnovismo invertido, y a esto habría que entenderlo en todos los sentidos. Esnovismo invertido porque el varón de Charlus es Palamedes de Guermantes, es también príncipe de Lom, príncipe de Olorón y otros 4 principados nominales a los que tiene derecho. Pero es varón de Charlus por elección, por falsa humildad y aparente desprecio por los títulos nobiliarios. Él dice, y lo cito, hoy en día todo mundo es príncipe. Así que necesita uno distinguirse en algo. Yo usaré mi título de príncipe cuando tenga que viajar de incógnito. Hasta aquí, Charles. Pero también le dicen Memé, Palamed, o sea, un nombre maravilloso, un nombre de la mitología griega, ¿sí? Palamedes. Curiosamente, en español, cuando la palabra es esdrújula, se refiere a un tulipán. Entonces es bonito pensar que en el centro mismo del nombre de alcurnia, de abolengo, Palamedes de Guermantes, se oculta también la flor Palamedes. Pero bien, ok. Entonces, le dicen meme en el círculo más íntimo y exclusivo de los Guermantes. Y en fin, como dice San Lu, los aristócratas cambian de nombre como de camisa. Pero sí, Palamedes de Guermantes, Palamedes XV. Y ya Charlus ve su efigie esculpida en la iglesia de Combray. Cito, pálido como un mármol, tenía una nariz vigorosa, sus finos rasgos ya no recibían de una mirada voluntariosa una significación diferente que alterase la belleza de su modelado. Nada más que un Guermantes. Parecía esculpido ya el Palamedes XV en la capilla de Combray. Empero, en el caso de este insigne príncipe oculto tras el notorio varón, la indeterminación nominal es más que un capricho. Es el símbolo mismo de su tornasolada ambivalencia, de su duplicidad, triplicidad, cuadruplicidad, de una identidad en constante fuga y contradicción. Más aún, el supremo poder de Charlus es proverbial,
Como Zeus tronante, Charlize aún reina en la cumbre del Olimpo social. Nadie puede entrar en esos salones sin su anuencia. Bueno, aunque ya son tantas y tan frecuentes sus antipatías, que hasta su propia familia comienza a cansarse de su afán de exclusión. Cuando ve al narrador en el palacio de Guermantes, Charlius se enfurece, aunque ya sin mayores consecuencias. Monsieur de Charlius hubiese perdonado sin duda mi falta de gratitud, pero lo enfurecía esa noche mi presencia en casa de la princesa de Guermantes, como desde hacía algún tiempo en casa de su prima, que parecía desafiar su declaración solemne de que nadie entra en esos salones sino por mí. Falla grave, crimen quizás inexpiable. No había seguido yo la vía jerárquica. Monsieur de Charlius sabía demasiado que los rayos que enarbolaba contra los que no acataban sus órdenes o empezaban a odiar o empezaba a odiar, comenzaban a pasar, según mucha gente, por más rabia que pusiera en ellos, como rayos de cartón, y ya no tenían poder suficiente para echar a nadie de ningún lado. Pero quizás creía que su poder disminuido, todavía grande, seguía intacto a los ojos de los novicios como yo. Por eso no me parecía muy bien elegido para pedirle un favor en una fiesta donde mi sola presencia era ya un desmentido irónico a sus pretensiones. Porque el narrador aprovecha esta coartada de andar buscando a alguien que le presente al príncipe de Guermantes para pasearnos por toda la galería de personajes, ya he dicho que son más de 700, que acuden a esta fiesta. Desde luego no acuden los 700 personajes a esta fiesta, pero sí la galería es considerable. Pero en fin, aunque con el poder disminuido, Charlize continúa reinando. Curiosamente, es a él, sentado en una butaca prominente que casi parece trono, es a él a quien todo mundo rinde pleitesía en la fiesta de la princesa. La princesa es la que recibe, sí, ya lo vimos, siguiendo exquisitamente todos y cada uno de los rituales de las artes de la nada. Pero a quien rinden pleitesía y vienen a saludar es a Charlize, ese hombre altivo que anuncia a quien quiera escucharlo que su estirpe es más antigua que la de la Casa Real de Francia, que su estirpe data de tiempos merovingios, y en varias ocasiones, como hemos visto, insiste y ya se ve enterrado con su efigie esculpida en una tumba, en una piedra tumbal de la iglesia de Combray, Palamede XV. Y bien, ahora es tiempo de ocuparnos nuevamente de Albertín, quien vuelve a hacer su aparición ya desde el camino de Guermantes. Después del beso frustrado en Balbec, vimos cómo el narrador se enamora infructuosamente de la duquesa de Guermantes. Luego sufre una breve infatuación por Mademoiselle de Stermaria, a quien conoció en Balbec también. Pero, al fin y al cabo, elige definitivamente a su flor, Albertine, la que tantos sufrimientos y celos le provocará.
Llega entonces el beso tan largamente deseado, un beso descrito en cámara lenta que nos dará de Albertín un primer retrato de su fugacidad. Y aquí viene el beso. Las últimas aplicaciones de la fotografía, al igual que un beso, pueden hacer surgir de aquello que creíamos ser una cosa de aspecto definido, las otras 100 cosas que también son, ya que cada una depende de perspectivas no menos válidas. En pocas palabras, si con frecuencia Albertín me había parecido diferente en Balbec, ahora, como si al acelerar milagrosamente la velocidad de las variaciones de perspectiva y de los cambios de coloración que nos ofrece una persona en nuestros distintos encuentros con ella, hubiera yo querido contenerlos todos en unos cuantos segundos para recrear experimentalmente el fenómeno que diversifica la individualidad de un ser y sacar una tras otra, como de un estuche, todas las posibilidades que encierra. Ahora, en este breve trayecto de mis labios hacia su mejilla, fueron 10 Albertines las que vi, porque esta muchacha era ella sola una diosa de múltiples cabezas. Si trataba de acercarme a la última que había visto, otra ya se desplazaba para tomar su lugar. Por lo menos, mientras no la tocara, podía yo seguir viendo esa cabeza, de la cual emanaba un ligero perfume que venía hasta mí. Pero ay, porque para el beso las fosas nasales y los ojos están tan mal situados como mal hechos los labios, de pronto mis ojos cesaron de ver y mi nariz, al aplastarse ya, no percibió ningún olor y la cercanía tampoco me permitió conocer mejor el anhelado sabor del rosa. Supe entonces, por tan detestables signos, que por fin estaba besando la mejilla de Albertín. Bien, es un beso en cámara lenta. En primer lugar, salta a la vista el fino humorismo con el que está narrado el tan anhelado beso. Siguiendo el hilo conductor de la fotografía como metáfora, que subyace la descripción, y multiplicando las analogías y las frases parentéticas, Marcel Proust detiene el tiempo de la experiencia, lo congela en una sintaxis que equivaldría verbalmente a una secuencia filmada en cámara lenta o a una serie de instantáneas fotográficas que fragmentan hasta lo imposible algo en apariencia tan singular como un beso. Pero la mejilla de Albertín no es más que la sinécdoque elusiva de la mujer. Nunca la podrá tener completa. Para Proust, la mujer es esencialmente un ser de fuga. Ya vimos a Swann en el paroxismo de los celos perseguir a Odette infructuosamente por todo París y al final por toda Francia, por toda Europa, sin poder llegar nunca a poseerla. Para cuando Swann se casa con Odette, ya no le importa. Pero ya veremos de qué otras maneras se fuga Albertín. Por lo pronto, valga esta instantánea.
Algo que resalta de manera muy especial en este libro es el palacio mismo de los príncipes de Guermantes. En los otros salones que hemos visitado, nunca hemos visto cómo están construidos. A lo sumo, en el Hotel de los Duques de Guermantes, la referencia a la galería de los cuadros de Elstir es prominente, al igual que el comedor con las grandes puertas que se abren para que los comensales solo coman sopa y espárragos. Pero el palacio de los príncipes de Guermantes es imponente desde la entrada, con aquel ujier que grita el nombre del narrador sin que nosotros sepamos cuál es. Luego, el salón donde recibe la princesa, con todos los asientos sabiamente dispuestos, como ya lo referimos antes. Debido a que el narrador se siente muy inseguro, anda buscando por todo el palacio a alguien que le presente al príncipe. Y así pasamos por el trono del otro príncipe, Charlus, quien trata de fulminar al narrador sin lograrlo. Llegamos así a los fastuosos jardines verdaderamente versallescos, puesto que el mismo diseñador de los jardines de Versalles en tiempos de Luis XVI, el famoso Hubert Robert, también afamado pintor de antigüedades, Hubert Robert también diseñó los jardines del Palacio de los Príncipes de Guerra. Figura de manera especialmente hermosa en este contexto la bellísima descripción del surtidor diseñado por Hubert Robert. Veamos un par de fragmentos. En un claro formado por bellos árboles, de los que algunos eran tan antiguos como él, plantado aparte, se lo veía de lejos esbelto, inmóvil, endurecido, sin dejar que la brisa agitara otra cosa que el más leve sobrante de su penacho pálido y estremecido. El siglo XVIII había depurado la elegancia de sus líneas, pero al fijar el estilo de su chorro, parecía haber detenido su vida. A esa distancia se tenía una sensación de arte antes que una sensación de agua. La misma nube húmeda que se amontonaba perpetuamente en su cima conservaba un carácter de época, como los que se reúnen en el cielo alrededor de los palacios de Versalles. Pero al acercarse, advertía uno que a tiempo que respetaban como las piedras de un palacio antiguo el dibujo trazado previamente, eran aguas siempre renovadas, las que al abalanzarse y al querer obedecer las antiguas órdenes del arquitecto, no las cumplían con exactitud, sino que parecían violarlas, y solo sus 1000 brincos podían dar a la distancia la impresión de un solo impulso. Aun cuando de lejos me había parecido inflexible y denso, con una continuidad sin lagunas, un poco más de cerca se veía que esa continuidad, en apariencia completamente lineal, se aseguraba en todos los puntos de la ascensión del chorro y en todas partes donde pudiera haberse quebrado por la entrada en línea con la continuación lateral de un chorro paralelo, alto que el primero y relevado el mismo a una altura mayor, pero ya fatigosa para él por un tercero.
contrariándose por sus vacilaciones con su trayecto inverso y esfumando con su blando vapor la rectitud y la tensión de ese tallo, que soportaba una nube oblonga formada de 1000 gotitas, pero aparentemente pintada de un color pardo, dorado e inmutable, que subía intangible, inmóvil, impulsado y rápido para sumarse a las nubes del cielo. Hasta aquí unos fragmentos de esta hermosa descripción del surtidor de Hubert Robert. Este surtidor de ficción que se declara real en los jardines del príncipe de Guermantes, diseñado por Hubert Robert, remite al cúmulo de significaciones culturales e históricas que se ponen en órbita en torno al nombre del artista. La significación que por paralelismo y analogía se va construyendo sobre el príncipe de Guermantes no se hace esperar. El príncipe ha sido caracterizado desde un principio como un ultraconservador, como uno de los últimos representantes del ancien régime, del antiguo régimen prerevolucionario, casi como una pieza viviente de algún museo de la antigua aristocracia. El hecho de que Hubert Robert haya diseñado los jardines de su palacio no solo le da a esos jardines un efecto de realidad al ubicar al príncipe en un mismo plano con la realeza francesa prerevolucionaria, sino que le da un espaldarazo de nobleza por el solo hecho de que sus antepasados hayan compartido con Luis XVI el mismo diseñador de jardines. Así pues, por la referencia al diseñador de los jardines del rey, el surtidor en sí mismo es una declaración de la postura ideológica del príncipe de Guermantes, una suerte de subrayado diegético que le da cuerpo y densidad a las reflexiones que sobre él ha hecho el narrador. Pero hay más. La manera en la que está descrito el surtidor activa importantes símbolos en la narrativa proustiana. Porque si a través del surtidor Proust reflexiona sobre el arte y la experiencia vivida, esa misma reflexión desemboca en la hipótesis del descentramiento y en la temporalización de la identidad. Porque, como él dice, uno no se realiza más que de manera sucesiva. Por la forma como está descrito, en términos de oposiciones que dependen de la perspectiva, el surtidor se convierte en una metáfora de lo que Proust considera la identidad humana, una verdadera síntesis de lo estático y lo dinámico, de lo uno y lo múltiple, de lo continuo y lo discontinuo, de lo lineal y lo desdibujado, de una misma agua y de las aguas siempre renovadas, del mismo y del otro, de todo eso de lo que estamos hechos, de ese eterno impulso de elevación. Así se cruzan simbólicamente estas dos grandes metáforas de la identidad, el surtidor de Hubert Robert y el beso a Albertine. Sorprendentemente, la mujer deseada comparte con el surtidor la multiplicación de las perspectivas que nos dan, y cito, de aquello que creíamos ser una cosa de aspecto definido, las otras 100 cosas que también son, fin de cita. Multiplicada, fragmentada y discontinua, la identidad se resuelve en el tiempo,
porque como dice Proust, solamente en el tiempo somos. Podríamos decir que somos siendo, para evocar de manera oblicua la famosa frase de Goethe, evocación que incluso podría enriquecer esta noción proustiana de la identidad. Cito, so war, so seiend, tan verdadera, tan siendo, fin de cita, tan llena del ser. Además, quiero hacer notar un cierto parentesco entre el beso descrito que le da Albertine y el surtidor de Hubert Robert. La misma discontinuidad dentro de la continuidad, la fragmentación de una sola cabeza en 100 cabezas, en 10 Albertines que son una y la misma, pero son siempre otras. El punto culminante de la fiesta, que no de este libro, siento decirlo, es el final de la fiesta. En el contexto de este palacio versallesco, Proust nos ofrece una última instantánea, la duquesa bajando por la fastuosa escalinata del palacio. Y cito, el duque dejó a su hermano después de un abrazo significativo y bajamos los tres la inmensa escalera de la casa de la princesa. Derecha, aislada, teniendo a sus lados a su marido y a mí, la duquesa estaba a la izquierda de la escalera, ya envuelta en su capa estilo tiepolo, el cuello rodeado de su gargantilla de rubíes, devorada con los ojos por las mujeres y los hombres que trataban de sorprender el secreto de su elegancia y de su belleza. Vuelvo a ver toda esa salida, vuelvo a ver al príncipe de Sagán descubriéndose para presentar sus homenajes a la duquesa, con tan amplia evolución del sombrero de copa en su mano enguantada de blanco, que hacía juego con la gardenia en su ojal, que uno se asombrara que no fuese un fieltro con pluma del antiguo régimen, ya que varios rostros ancestrales estaban reproducidos exactamente en el gran señor. No se quedó más que poco tiempo junto a ella, pero sus actitudes, aún por un instante, bastaban para componer un tableau vivant, un cuadro vivo y una escena histórica. Hasta aquí la cita. Es notable cómo Proust compone esta escena con sumo cuidado para fijarla no solo en el espacio y en el tiempo, sino en la memoria evocadora del lector. Por una parte, resalta lo detallado de la escenografía, la inmensa escalera del palacio de la princesa de Guermantes, la ubicación precisa de la duquesa, arriba, a la izquierda. Por otra parte, el descenso majestuoso de Madame de Guermantes, flamígera con su capa rojo tiepolo y su gargantilla de rubíes, y como en un escenario de teatro, enmarcada por la mirada y la admiración de todos, hombres y mujeres. La escena así queda congelada, no solo en el pasado, sino en el recuerdo del lector como un cuadro, como un tableau vivant. El cambio de foco y de tiempo subraya aún más este efecto de fijación. Deja de ser la narración del momento para convertirse en la evocación del momento, en el aquí y ahora,
de la voz narradora cuando dice: vuelvo a ver toda esa salida, rememorando así el gesto del príncipe de Sagán como un retrato desprendido de su marco. Ahora bien, lo maravilloso de este retrato es que en él convergen por lo menos dos tiempos, el ficcional y el discursivo. Dentro del mundo de la ficción, el presente en el que el príncipe saluda a la duquesa y un pasado tan lejano como el antiguo régimen antes de la revolución. En términos del discurso, el cuadro viviente está construido en el instante de su representación, mientras que la representación verbal de ese cuadro vivo es a su vez otro objeto plástico en el tiempo de la lengua. Tanto en el nivel de la historia como en el nivel del discurso, la convergencia de tiempos en un mismo cuadro se da milagrosamente por el diálogo especular que entablan la gardenia en el ojal y el guante blanco, describiendo un arco con el sombrero de copa para hacer una caravana a la duquesa. Y cito: con tan amplia evolución del sombrero de copa en su mano enguantada de blanco, que hacía juego con la gardenia del ojal, que uno se asombraba que no fuera el fieltro con la pluma del antiguo régimen. Esta hermosa metáfora en el tiempo funde sombrero de copa, gardenia y guante en un solo objeto que entronca temporalmente con un fieltro de pluma del antiguo régimen. Un tableau vivant, una escena histórica. La apoteosis de Madame de Guermantes es completa. Muchas gracias y nos vemos la próxima sesión.